Continuamos con la serie de predicaciones que hemos abordado por los últimos ya 2 meses, que le hemos colocado Agrademos a Dios, y el tema de esta tarde es gratitud, señal de un corazón transformado. Gratitud, señal de un corazón transformado. El corazón agradecido es aquel que reconoce las bondades de Dios. El corazón agradecido es estimado por Dios. ¿Quién valora la salud? Alguien que ha estado enfermo, alguien que ha padecido de cáncer, que ha estado en el hospital y que ha salido de ahí, valora como nunca la salud. El tiempo lo aprovecha al máximo, no encuentra pretextos, valora cada segundo porque sabe que puede ser el último de su vida, ¿cierto? ¿Quién valora una familia? El que ha sido huérfano, el que nunca ha tenido papá ni mamá, y cuando llega a casarse tiene una familia, cuida la familia, porque sabe lo que es no tenerla. Cuando tenemos todas esas cosas, no valoramos lo que tenemos. ¿Quién valora el trabajo? Aquel que se ha quedado sin empleo y sabe lo que es no tener trabajo y pasar necesidad. ¿Quién valora a los padres? Aquellos que nacieron y nunca conocieron a alguno de ellos. Ellos valoran los padres. Ustedes, hijos, ahora los que ya han llegado a casarse y tienen familia, valoran un poco más a sus papás, ¿cierto? Y los entienden, porque saben lo que conlleva ser papá. Pero cuando fueron adolescentes, pues muy pocas veces valoraron a papá. Y la pregunta es, ¿quién valora al pastor? Solamente aquellos que tienen la bendición de tener en casa al pastor, porque conocen el sufrimiento y el sacrificio. Si usted piensa que el papá, ser papá y mamá es muy sacrificante, auméntele 10 veces eso. Es lo que vivimos los pastores por las iglesias y por los miembros. El corazón agradecido entra en una dimensión profunda delante de Dios, por la simple y sencilla razón que un corazón agradecido siempre respeta y entiende la soberanía de Dios, y que sabe que cualquier cosa que le acontezca, por muy difícil y adversa que ésta sea, siempre le encuentra una bendición y un propósito de Dios. No se queja, no se adormece, procura seguir adelante en el Señor. Deje un apartado ahí y busque conmigo el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Segundo libro de Crónicas 5, 13 y 14. Dice así, usted me va alcanzando con su vista. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar ¿qué? Gracias a Jehová. Hay algo muy importante que debemos de aprender y entender de parte de Dios, y es la gratitud. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es la actitud para hacer las cosas. Es la iniciativa que uno tiene para hacer las cosas. Esa es actitud, la gratitud. Por ejemplo, yo puedo pedirle a alguien que vaya a traerme a la tienda, no sé, tortillas. Y la forma como esta persona va a hacerlo nos habla de una actitud. Ahora, la gratitud, según la Biblia, no solamente es reconocer, sino corresponder con una iniciativa a esa gratitud. Yo puedo estar agradecido con mis padres, pero yo debo de corresponder esa gratitud ¿cómo? Respetándolos, visitándolos, llevándoles atenciones. Porque yo puedo decir gracias papá, pero mi gratitud va mucho más allá. Yo tengo que reconocer todo lo que ellos representan y acompañar con acciones aquello que yo digo decir. Si yo digo que amo y estoy agradecido con mis hijos, debo de hacerlo de la misma forma. Mi actitud, mi manera de comportarme, de acercarme a ellos tiene que ser corresponsable con lo que yo digo ser. Entonces, en este pasaje de la Biblia dice que estaban en el templo que Salomón había construido,
Pero la actitud que había ahí de la gente, la forma como ellos hacían las cosas, dice, para alabar a Dios era de dar gracias. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es ¿qué? ¿Qué es Dios? Dios es bueno. A pesar de cómo somos y cómo nos comportamos, siempre tenemos de Dios hasta el día de hoy la misericordia y su gracia, que podemos acercarnos a Él. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Cuando la gente tuvo esa actitud en el templo, algo sucedió, dice el versículo 13. Y dice, entonces la casa se llenó ¿de qué, hermanos? De nube, de una nube, y la casa de Jehová. Es decir, esa actitud trajo la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Dios está en todas partes, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero no en todas partes Dios se manifiesta. ¿Entendió eso? Dios puede estar con usted en su trabajo, en su escuela, en su casa, pero Dios no se puede manifestar ahí. Dios se manifiesta donde hay una actitud de gratitud, donde hay agradecimiento, un corazón agradecido. Porque dice la Biblia que en ese lugar donde la gente tuvo actitud de gratitud, comenzó a manifestarse la presencia de Dios. Ciertamente Dios está en todas partes, pero no en todas partes Dios se manifiesta. Solamente se manifiesta donde hay un corazón agradecido. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 14. Tal era la presencia de Dios, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Qué hermoso momento. Yo creo que como hijos de Dios queremos que donde estemos Dios se manifieste en nosotros. Pero la única forma para que Dios se manifieste donde estemos nosotros es que encuentre en usted y en mí esa actitud de gratitud. Yo les dije al inicio algunos ejemplos de gente que valora ciertas cosas. Yo me recuerdo que la primera vez que me llevaron a visitar un hospital, yo tenía 18 años. Acompañé a una hermana y me llevó a un hospital a orar por los enfermos. Yo estaba recién convertido al Señor y llegamos a un piso y la hermana me dijo, pues me vas a acompañar y vas a hacer lo que yo te pida que digas. Le digo, bueno. Llegamos a una cama y entonces nos encontramos a un señor como de 90 y tantos años. Yo no lo conocí. Y la hermana comenzó a leerle la Biblia y a cantar unos cantos. Yo solamente pues acompañando. De repente el Señor me llama y me dijo, joven, acércate. Y me dice, quiero que hagas algo por mí. Tú no me conoces, ni yo tampoco a ti. Ora por mí para que me muera. Y cuando Él me dice, yo me quedo, ¿y qué hago? Yo sé que ya voy a morir. Sé que pronto partiré. Estoy cansado de estar en esta tierra. Solo quiero que le ores a Dios y le digas y le des gracias por todo lo que ha hecho en mi vida. Y pídele que me lleve con Él. Y yo me quedé viendo, volteé a ver a la hermana y la hermana me dijo, pues haz lo que te dice el hermano, el Señor. Y comencé a orar. Comencé a darle a Dios gracias por la vida de este hombre que yo no conocía. Y me entero que después de que salimos de ese lugar, él partió con el Señor. Eso marcó mi vida, hasta el día de hoy lo sigo compartiendo. Gratitud es la que Dios ve en el corazón de cada uno de nosotros, en todo momento. El Salmo 100 versículo 4, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Es decir, es importante la forma como nos acercamos a Dios. Hay muchas cosas por la cual tenemos que darle a Dios gracias, ¿cierto? Tenemos mucho que agradecerle, pero ese agradecimiento tiene que corresponder con acciones que agraden a Dios. Debe de haber en nosotros una actitud de agradecerle al Señor. Nehemías capítulo 12 versículo 46. Libro del profeta Nehemías.
Capítulo 12, versículo 46. Después de que se escribe el Salmo 100, versículo 4, pasa un tiempo muy importante. David escribió el Salmo 100. Nehemías 12:46. Cuando David escribe el Salmo 100, pasan 600 años y aparece Nehemías, el profeta. Y después de que David habla y le dice a la gente que cuando entre por las puertas, entremos con acción de gracias, pasan los años, 600 para ser exactos. Y entonces Nehemías rescata ese Salmo 100, y él dice lo siguiente en el Salmo 12, en Nehemías 12:46. Porque desde el tiempo de ¿quién? Fíjese, 600 años atrás. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores. Fíjese, desde ahí se habla del director de alabanza. Para los cánticos y alabanzas ¿de qué? Ahí entendemos un principio. Todos los directores de alabanza tienen que procurar llevar a la iglesia, a los congregantes, a darle a Dios gracias a través del tiempo de adoración y de alabanza. Esa es la función de ellos. Desde el tiempo de David dice. Y alabanzas y acciones de gracias ¿a quién? Claro. Cada vez que nos reunamos tenemos que ser agradecidos y reconocer que es gracias a Dios que tenemos y somos lo que somos hasta este momento, a pesar del sufrimiento. Gracias a Dios está la familia, están los hijos, tenemos trabajos, tenemos vida, tenemos salud, podemos cantar, podemos caminar, etcétera. Hay cosas que siempre tenemos que darle a Dios gracias. Y tiene que ser eso mostrado, primero, con la iniciativa de hacer las cosas. 47. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daban alimentos a los cantores. Se valoraba a los que dirigían. Y a los porteros, cada cosa en su día. ¿Y qué hacían, hermanos? Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas. ¿Y los levitas qué hacían? Consagraban parte a los hijos de Aarón. Es decir, todo se hacía con acciones. No solamente se decía gracias, porque eso lo puede hacer hasta el pagano y el ateo. Pero los hijos de Dios no solamente decimos, sino que actuamos. Vamos allá, un poco más allá de lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces nos habla de gente agradecida. Vamos a ver un ejemplo de ellos. Daniel 2:23. Daniel fue un joven agradecido que tenía aproximadamente entre 17 y 18 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia, pero él propuso en su corazón no contaminarse y fue profundamente agradecido con Dios. Ahora, la vida de Daniel fue muy difícil porque él vivía en un país donde no era el suyo, un idioma que no era el de él, con costumbres y tradiciones muy distintas a las de él. Pero en esas condiciones, él supo agradecer y valorar lo que Dios representaba en su vida. Propuso en su corazón no contaminarse. Y esto nos habla de que en el tiempo en el cual vivimos, que ciertamente es difícil y adverso, pero podemos consagrarnos hoy, aquí y ahora, para Dios. Podemos ser luz, podemos ser sal en este mundo, podemos ser gente distinta, gente con temor y amor hacia las cosas de Dios. Dice Daniel 2:23, a ti, oh Dios, de mis padres. Fíjese, reconoce primero que tuvo familia, gracias a Dios. A ti, oh Dios, de mis padres, ¿qué? Fíjese el corazón de este joven. Daba a Dios gracias por sus papás. Y yo le pregunto a los hijos, ¿ustedes hacen con Dios lo mismo? ¿Se levantan en la mañana y agradecen por su papá y su mamá? Porque usted lo ve ahí en la casa y piensa que está bien. Pero ¿cuántas veces usted, hijo, ha doblado rodillas y ha agradecido a Dios por la vida de sus padres? Porque regularmente la dinámica que hace el hombre es que papá y mamá están ¿para qué? Para dar. El hijo le pide siempre a papá, dame, necesito, no tengo, no me alcanza. ¿Y qué hace el papá? Aunque no tenga, busca la forma.
Y el hijo piensa que papá es para eso. ¿Cuántos hijos realmente han valorado? Ahora, padres perfectos no los hay, ¿o sí? Todos nos equivocamos y lo entendemos más cuando somos mayores. Pero vemos a Daniel que le daba a Dios gracias por sus padres. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado ¿qué? ¿Qué corazón de este joven? Señor, el trabajo que tengo, la carrera, el negocio, gracias porque tú me lo diste, te alabo. No solamente lo digo, sino con acciones correspondo a eso. La gratitud conlleva acción. No solamente lo digo, lo expreso. No, también tengo la iniciativa. Me voy a consagrar para Dios, voy a vivir para Dios, voy a dedicar mis talentos que Dios me ha dado para exaltar el nombre de Dios. Eso es gratitud. Sigamos leyendo. Y ahora tenía un problema. Había que revelar el sueño de Nabucodonosor. Era un trabajo. Estaba de por medio la vida. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. ¿Cuántas veces Dios nos ha contestado en aquello que le hemos pedido? Y no hemos sido agradecidos. Sí, le decimos de labios gracias, pero no correspondemos con acciones. Y es ahí el desafío de un corazón transformado. Él sabe que no solamente es decir, hay que hacer para la gloria de Dios. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Le dio la respuesta a su necesidad. Y con eso, pues Daniel fue valorado y respetado en el lugar donde estaba. ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso con nosotros? Ese corazón agradecido está en constante gratitud hacia Dios, porque no hay día en que no recibamos beneficios de Dios. Y tenemos que hacerlo constantemente. De parte de Dios tenemos que hacerlo siempre en el Señor. Segunda de Timoteo 1:3. El apóstol Pablo era un hombre profundamente agradecido con Dios como creador. Y en segunda de Timoteo 1:3 él dice esto: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde ¿qué? Desde mis mayores. Es decir, Pablo le daba a Dios gracias porque no solamente conocía a Dios, también ¿qué? Le servía. Y qué hermoso es saber servir y agradecerle porque servimos. A veces cuando servimos a Dios nos quejamos más. Es que tengo que hacer, es que porque siempre yo, es porque los demás no se involucran. Pero el corazón agradecido, hermanos, reconoce y agradece porque Dios le da la bendición de servirle al gran y maravilloso Creador, nuestro Dios. Y Pablo decía así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Es decir, desde antes, desde los abuelos, vio que siempre había un espíritu de servicio. Yo a Dios le agradezco, hermanos, porque me permite servirle, y porque he visto servir desde que era niño a la familia. Y luego dice el texto: desde mis mayores con limpia conciencia. Es decir, no solamente es servir, sino tener una conciencia en paz con Dios. Por cierto, ¿cómo está su conciencia delante de Dios? ¿La tiene en paz? Y si no, póngase a cuentas con el Señor antes de que salga de este lugar. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cada cuándo, hermanos? Noche y día. Este corazón del apóstol Pablo era un corazón muy agradecido con el Creador, y constantemente estaba en oración. Y un corazón agradecido con Dios nunca, o procura nunca, dejar de orar. ¿Cada cuánto ora usted? Cuando se va a dormir, ora. Cuando se levanta, ora. Cuando va a comer, ora. Cuando sus hijos se van al trabajo, ora por ellos. Cuando ellos regresan, da gracias. Porque, hermanos, tenemos que darle a Dios gracias, pero no solamente con dichos, también con hechos.
Entonces el apóstol Pablo lo decía de esta forma. Versículo 7, ahí mismo. Porque nos ha dado Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué? Y entonces el apóstol Pablo sabía que Dios nos capacitó a nosotros los cristianos de algo que se llama dominio propio. La psicología le llama autorregulación. Por eso el control de las emociones. La carne no nos maneja, lo sujetamos a la voluntad de Dios, los deseos carnales. Primero la voluntad de Dios y luego la de los hombres. Amén. Eso es bien importante, hermanos. Colosenses 3:15. Cuando sabemos nosotros agradecer a Dios, ese corazón agradecido en esa dimensión de gratitud comienza a entender un poco más las cosas de Dios. Y la paz de Dios gobierne ¿en dónde, hermanos? Qué importante que tengamos paz. Y la paz no es ausencia de problemas, sino que por encima de los problemas reconocemos que Dios tiene control. Eso es la paz del Señor. No es que no haya problemas. Tenemos problemas los cristianos y luchamos con los problemas, pero tenemos la certeza que Dios tiene control de las cosas, y eso nos da la paz del Señor. El mundo se puede estar cayendo, pero los hijos de Dios confiamos en el Señor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a la paz, en un solo cuerpo. ¿Y sed qué? Esta tarde Dios quiere que te lleves en tu corazón, a tu casa, el tema de ser agradecido. Seamos agradecidos. Ciertamente hay muchas necesidades y carencias, pero sobre todas ellas Dios ha cuidado de nosotros. Tan solamente echemos un vistazo al tema de las guerras el día de hoy. La gente sufriendo, perdiendo vidas, todo lo que tenían, el tema de las inundaciones. Y aquí únicamente nos toca verla por noticias, pero Dios nos ha guardado y Dios ha cuidado de nosotros. Efesios 5:20. Tenemos siempre entonces que tener en mente la gratitud. El apóstol Pablo, viviendo en esa dimensión de gratitud, escribe esto a los efesios cristianos y dice: dando, ¿cada cuándo? Siempre gracias, ¿por cuánto? Por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí la palabra en todo significa en cualquier posición y lugar. Fíjese, en cualquier posición que te encuentres y en cualquier lugar que te encuentres, darle a Dios gracias. Es decir, estás enfermo, dale a Dios gracias. En el trabajo, dale a Dios gracias. Te quedas sin auto, dale a Dios gracias. No te alcanza el dinero, dale a Dios gracias. Y no es masoquismo, hermanos, es reconocer que Dios nos guarda y nos cuida. Amén. Dando siempre gracias a Dios por todo. Y nos habla entonces, hermanos, a tener siempre esa posición, un corazón profundamente agradecido, para que este corazón siempre sea humilde delante de Dios. Vamos sobre el final. Filipenses 1:12. El corazón profundamente agradecido siempre va caminando de las promesas de Dios, de la mano de las promesas de Dios. Filipenses 1:12. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él estaba preso en Roma, ya no salió de ahí. Y estar preso en aquel entonces y hoy también, casi siempre esos lugares nos deprimen. Son lugares muy difíciles. Pues en esa condición el apóstol Pablo escribe lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, lo que he vivido, lo que estoy viviendo, ha redundado más bien ¿para qué? Es decir, lo que estoy viviendo, lo que me está pasando, ha servido para que yo les siga hablando a ustedes de las buenas noticias del Evangelio. No para quejarme, no para estar triste, sino que aprovecho la prueba que estoy viviendo para animarlos a ustedes. Las cosas que vivimos para los hijos de Dios agradecidos contribuyen para edificar a otros.
Por ejemplo, tiene un problema, alguien le visita y desde que llega la visita, en lugar de que agradezca para hablarles de Dios, se está quejando. Es que me encuentro así, hermano, es que me siento de esta forma. Y comienza usted a decirle todas sus necesidades y frustraciones. Pero Pablo dice, no, todo lo que me está pasando, yo lo aprovecho para que cuando tengan la oportunidad, les hablo de Dios. Busquen a Dios, caminen en el Señor, sigan a Dios, en Dios fortalezcanse. Hay dos formas de ver la vida: con optimismo o con pesimismo. Dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, ¿cuántas? Todas. Ayudan, trabajan, cooperan para bien, para que crezcamos, para que maduremos, para que seamos mejores hijos de Dios que ayer. Amén. Eso es importante, hermanos, que Dios quiere que aprendamos nosotros en el Señor. Cierro con esta historia. Un hombre llamado Terry, de Canadá, tenía cáncer y había perdido un pie. Hizo una caminata del Pacífico al Atlántico para recaudar fondos para la cura del cáncer. Y cuenta su biografía que cada vez que él se levantaba, porque caminaba por tramos, no tenía un pie, se levantaba y daba gracias. Cuenta la historia que Terry no llegó al final, al Atlántico, él murió en el camino. Pero quedó registrado que cada día que él se levantaba y recorría los pueblos y aldeas, él daba gracias a Dios. No alcanzó lo que él quería, no obtuvo lo que él quería y deseaba, pero siempre demostró gratitud, con un pie y con cáncer. Caminemos hasta el final. Si Dios lo permite, estamos completos, pero vivamos siempre agradecidos con Dios, hermanos.